Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ay, se van sumando. Voy a prender la luz que me parece que es necesaria. Hola, ¿cómo andan todos? Qué lindo encontrarnos. Muy feliz con esta invitación. Voy a dar un poquitito más de tiempo para que se sumen Maga, Pedro, NASA. Bueno, ay, la verdad que muy feliz de estar aquí, invitada por mis queridos amigos y colegas, Analía Bonavena, Sebas Luche y Fran Mazón, consultores y amigos de Humano Puente. Hola, hola. Ay, qué lindo, Normi, Maga, Gabriela, Gaby, tanto tiempo. Ay, Gaby desde Francia. Bueno, la verdad que Jacqueline, bueno, muy feliz de encontrarnos acá. Estoy feliz no solamente de estar aquí y compartir con todos ustedes, sino de iniciar este ciclo tan lindo propuesto por Sebas, por Analía y por Fran, que es un ciclo de entrevistas que hacemos los consultores a consultantes, para que los consultantes puedan contar cómo fue su camino, qué los trajo acá, cómo empezaron esta búsqueda, que es una búsqueda hacia uno mismo, que propone la bioexistencia consciente. Así que bueno, creo que ya se sumó Jor, así que la voy a aceptar. Aquí está. Jor, ¿estás ahí? Juan, ay, la verdad que quiero saludarlos a todos y cada uno. Ahí la acepté a Jor, estoy esperando que se sume. Jor, ¿me escuchás? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Hola, ¿Qué tal? Jor, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Me alegro un montón. Voy a ver si apago esta luz porque no puedo leer los cartelitos. Ahí, creo que ahí me ven mejor y yo puedo leer mejor. Pero yo no te veo, Jor, no sé A ver, qué habría que hacer. Yo te acepté, sí. pero no te puedo ver. A ver, si querés salir y volver a entrar y te vuelvo a aceptar. Yo pido perdón porque he hecho vivos, pero nunca he iniciado un vivo. Entonces, esto es todo nuevo para Dale, mí. salgo y vuelvo a Pero entrar. yo te acepté. A ver, creo que, vamos a ver. No, está Esmeralda, pero que hoy Esmeralda te saludo, pero hoy nos toca con Jorgelina. El otro día te sumaste con Sebas, pero no te veo, Jorge. ¿Tendrás la cámara dada vuelta o algo así? ¿O No, la, yo estoy viendo o la la cámara pantalla, apagada? veo ¿Vos, las dos. vos nos ves a las dos? Sí, Yo pero no. voy a salir y vuelvo a entrar. A ver qué onda. Dale, dale. Yo me veo a mí misma. Sí, ahí me dice Norma que yo estoy sola, solo yo. Algunos ven a las dos y otros me ven a mí sola. Ya iremos a buscar cada una que está pasando aquí. Algunos me dicen que me ven a mí sola y otros no. A ver, vamos de nuevo. Transmitir con Jorgelina. A ver, por ahora, yo no la veo a Jorgelina, yo me veo a mí sola. Yo estoy viendo la pantalla dividida y te veo a vos y me veo a mí. Chicos, no sé qué decirles. Eh, en mi universo solo estoy yo. Eh, a ver, miro por acá. Si todos nos ven a las dos, seguimos. Yo me miro a mí, iré a buscar en mí, ¿por qué me tengo que ver a mí misma solamente? Porque solo soy yo, ¿no? Entonces, Claro. suele pasar en casi todos los vivos. Bueno, a ver, yo me veo a mí, pero si nos ven a las dos, vamos juntas. Bueno, se ven las dos, dice NASA, se ven las dos,
bueno, yo me veo a mí misma, pero bueno, mejor estamos las dos, así que Bueno, sigamos adelante. ¿Eh? ¿Sabés ok. qué? En tal caso, cuando lo terminemos al vivo, cerralo vos y poneme a mí como colaboradora, por las dudas que a mí se me haya grabado solo conmigo, por las dudas. Bueno, Bueno, Sebas nos ve a los dos, a las dos, Lore nos ve a las dos. Bueno, así que te voy a imaginar, Jorge. Bueno, arranquemos ok. y vamos para adelante. Bueno, les estaba contando a nuestros amigos que nos están viendo que este es un ciclo que armaron Analía Bonavena, Seba Luche y Fran Masón para poder difundir este camino tan hermoso, ¿no? De conciencia ante todo y de sanación desde la mirada de los consultantes, ¿no? Entonces, por si alguien no me conoce, yo soy Federica Vilanova, yo soy consultora y comunicadora de Humano Puente. Humano Puente es un centro de conciencia creado por Lucrecia Bianchi y por Pablo Almazán en el año 2011, que se fue expandiendo cada vez más, se fue expandiendo globalmente, dados los inmensos y tantos resultados que se fueron observando a lo largo de, de, de transitar este camino los consultantes, ¿no? Y los que se van acercando aquí, que bueno, ya vos nos vas a contar seguramente por tu experiencia, pero lo que puedo contar yo como consultora y comunicadora y consultante también, que uno empieza a transformar la vida, ¿no? Entonces, no solamente este camino propone sanar un síntoma, sino ir hacia adentro, buscar en nosotros aquello que ha generado el síntoma y a partir de ahí empezar a vivir la vida, ¿no? Desde la bioexistencia consciente. Hace poquito Pablo hablaba de la bioexistencia consciente como filosofía, ¿no? Para mí es una filosofía de vida. Y antes de empezar, Jorge, para si alguno por ahí por primera vez, porque a veces hablamos todos los que estamos transitando este camino y nos resultan palabras obvias, pero por ahí si alguien es la primera vez que nos ve, este, el síntoma es considerado todo aquello que le quita plenitud a la vida, ¿no? Y por eso es la puerta de entrada al ser, es como un timbre que suena en nuestra vida, que nos molesta, que nos hace sentir un poquito incómodos y a través de esa incomodidad vamos a ir a buscar recuerdos dolorosos no sanados, ¿no? Por eso decimos que para sanar un síntoma hay que recordar, revivir y reparar. Y ahí en esa reparación, que tiene mucho que ver con la expresión de emociones no sanadas, que vamos a buscar en nuestra propia historia y en la historia de todo nuestro clan, ¿no? Pasando por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestros abuelos, bueno, por todo el clan, ir a buscar esos dolores que quedaron sin ser muchas veces vistos, concientizados y sanados, para encontrar el origen de aquello que le quita plenitud a nuestra existencia, y a medida que lo vamos haciendo, nuestra existencia se va volviendo mucho más plena. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, Jorge, te voy a dar a vos la palabra. Y bueno, y me gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, cómo llegaste acá, a qué te dedicas, cómo empezó tu recorrido. Bueno, dale. Eh, el recorrido, yo siempre digo, el recorrido es amplio porque yo hace muchos años ya empecé con metafísica y un montón de cosas, como que en mi universo ya estaba todo esto. Y en el 2021, en julio más o menos, eh, por mi hermana, porque estábamos buscando, nos estaba resonando mucho en la biodescodificación y empezamos a buscar para hacer un poquito de biodescodificación. Llegamos, no me acuerdo el nombre de la chica, de acá de Bahía Blanca era Vos ella, que él sos como de que Bahía Blanca, lindo yo eso soy de Bahía saberlo. Blanca, sí. Le queríamos pedir un turno a ella, pero yo estaba como muy desbordada de gente y de repente nos dice, bueno, pero hay otra persona que por ahí las puede atender, qué sé yo, y nos pasó el número de Seba Luce. Bien,
O sea, para ir aclarando que por ahí esa chica que buscaste era una consultora, o era sea, vos una tenías un consultora, síntoma, como decías, estabas desbordada, claro. como un camino de enfrentar, ¿no? Esa sensación de desborde, buscaste una consultora que estaba con la agenda llena y te lo Y recomienda a Sebas. Ahora, me recomienda a Seba. Entonces bien, le pedí un turno a Seba y recuerdo que me mandó videos de Pablo, como para entrar en tema y empezar a ver. Y cuando empecé a ver los videos de Pablo es como que empecé como a resonar un montón con todo eso, como que tenía mucho sentido, tenía mucha lógica, y yo soy programadora, entonces era como, me cerraba todo el círculo directamente. bien. Así que bueno, decidí empezar el camino y recuerdo un montón la primera consulta porque fue después de la pandemia, estaba todo como medio raro y Seba estaba atendiendo en un consultorio que fui una sola vez, creo, porque después se mudó. Bueno, y yo también me fui. Empecé la consulta y emigré a Berlín por Ah, 6 meses. ahora estás Así que viviendo en fue. Berlín, ¿vos? No, no, ahora estoy de vuelta en Argentina, en Bahía, pero en ese momento me estaba por ir. Y bueno, y sí, estaba pasando como todo el mundo, cuando la vida se empieza a complicar y se empieza a complicar en todos los aspectos, es como que uno llega a un momento que no sabe para dónde agarrar. Y Y entonces fui a la consulta con Seba el primer día y empezamos a hablar y bueno, me explicó justamente esto que me decís vos, de los síntomas, que es todo lo que no nos permite tener la plenitud en nuestra vida. Y empezaron a surgir cosas y surgir cosas. Y él es como que me fue orientando como para poder decidir, porque en realidad no era un síntoma que lleva específico, había varias cosas que estaban ahí eh, complicadas, digamos. Y bueno, entonces empezamos a hablar sobre qué implicaba cada síntoma y de repente, bueno, para mí el más importante de todos era el sobrepeso. Yo Ese fue el síntoma que elegí tratar. Y bien. él me dijo de entrada, me dice, bueno, esto es multifactorial y vamos a tardar un poco, así que vas a tener que tener paciencia. Y bueno, y así fue, decidí, no sé por qué, o sea, es como que todo tenía sentido en ese momento. Él me empezó a hablar y me empezó a explicar cómo era el proceso y a mí me pareció todo tan natural, digamos, y aparte de verlo también desde el lado biológico, todo esto que implica, ¿no? El camino humano puente, para mí fue muy claro y en ese momento es como que algo dentro mío me dijo, sí, seguí por este camino. No sé cómo Y te hago una explicarlo. pregunta, Jor. Vos me decías que está bueno también para que los que nunca se adentraron a este camino, una vez se llega tal cual a la consulta con muchas cosas, ¿no? Que le quitan plenitud a tu vida. A veces es una y uno la tiene claro, y a veces son varias, ¿no? Y entonces Claro, elegimos, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, cierren los ojos o cerrar los ojos y conectate con lo que entre todas esas cosas sentís que o es más urgente o más te duele, más te molesta, ¿no? Y así vos llegaste a elegir, digamos, empezar por el sobrepeso. Y a sí. lo largo del camino de consulta, ¿pudiste ir dándote cuenta cómo el sobrepeso, Sebas muy bien te comentó que era multifactorial, estaba relacionado con los otros síntomas que tenías? Sí, de hecho, eh, qué sé yo, cada consulta fue única y después de cada consulta yo sentía como que se movían demasiadas piezas en mi vida. Es como que todo empezaba como de a poquito a acomodarse. Mm. Eh, sí, fue muy holístico, digamos, fue como, no fue solo el sobrepeso, o sea, fueron un montón de cuestiones que se fueron acomodando a partir del sobrepeso, porque para cada cosa que trabajábamos, cada emoción que estaba retenida y que yo podía liberar, implicaba no solo algo relacionado con el sobrepeso, sino también otros aspectos de mi vida. Entonces, yo siempre digo, yo traté el sobrepeso en la consulta, pero en realidad fue acomodar un montón de cosas, no solo el sobrepeso.
Bien, y poder recordar, hoy hablamos un ratitito, ¿no? Y vos me decías que tenías mucha memoria, ¿no? Para los que no conocen de qué se trata la bioexistencia consciente, en este proceso, ¿no? En este caminito que propone Humano Puente, hacemos un ciclo de consultas que tiene una primera etapa que se llama líneas de tiempo, ¿no? O etapa del presente, o sea, de la vida contemporánea de la persona, y luego vamos a ir más atrás, hacia el útero, precepto y sentido, las vamos a ir detallando, ¿no? El árbol y el orixis, ¿no? Pero en la línea de tiempo, ¿no es cierto? Que es a donde vos pudiste recordar, revivir y reparar situaciones dolorosas no sanadas de tu contemporaneidad. Ujú. ¿Recordás algún proceso, alguna situación en particular? Esto que decís, se me iba moviendo todo, ¿qué veías y qué se iba moviendo? Y había cosas, por ejemplo, yo de cuestiones de cuando era pequeña, de, por ejemplo, yo soy la mayor de tres hermanos, y hay toda una historia detrás de esto porque en realidad cuando empiezo el camino yo no sabía, pero antes de mí hay un no nacido. Y esto se dio de una forma loquísimamente natural después de mi primer consulta, que me llegó esta información sin yo haberla buscado y sin saber ni tener idea al respecto. Fue una cosa muy loca, si se quiere, que después de la primera consulta es como que empezaron a caer estas fichas, ¿no? Que decir, bueno, yo antes hubo un no nacido en mi historia. ¿Cómo Y surgió entonces hay, este partido que no sabía? Fíjate que empezaste a fue mover vos esos... fue una casualidad. Mi padre vino y me dijo, me fue sin él saber que había yo empezado la consulta, un día me dijo, mira, me parece que estaría bueno que sepas esto y se dio así como muy natural y algo que yo no tenía ni idea. Tenía 38 años y no tenía ni idea en mi vida que había una situación de Fíjate, ¿no? ese Nosotros estilo. siempre decimos que no hay casualidades, ¿no? Sino causalidades, que las Claro, cosas no ocurren porque sí, ¿no? Entre las situaciones multifactoriales que seguramente te mencionó Seba, cuando hay sobrepeso, no necesariamente vamos a encontrar, ¿no? Pero suelen encontrarse duelos bloqueados, situaciones de no nacidos, ¿no? Que acompañan. Algo que siempre decimos es que nunca vamos a ir de una historia a un síntoma, sino de un síntoma a una historia, ¿no? Y entonces, a partir del sobrepeso, puede suceder que uno se entere de estas situaciones, ¿no? Pero fíjate cómo empezaste a mover el universo propio, claro. que es el único que existe en realidad, ¿no? Porque somos creadores de nuestra realidad, que creas a un papá que después de 38 años te viene a contar esta historia, ¿no? Que también habrá movido mucho Mucho, sí. en tu camino, ¿no? De sanación. Mucho y aparte me hizo dar cuenta de un montón de cosas que yo he vivido en mi infancia que están relacionados con justamente un duelo completamente bloqueado al respecto. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos en el camino fue hacer un pequeño ritual y este duelo para el no nacido que, o sea, fue como muy fuerte para mí. Yo lo terminé haciendo en Berlín porque yo hice una sola consulta con Seba presencial y después el resto, todo lo que fue el proyecto y sentido y reprogramación de útero y casi hasta el primer Reorixen hicimos todo a distancia. Yo estaba en Berlín todavía. eh, y también eh, es como muy significativo bueno, yo tengo mi fecha de nacimiento es el 83 y el 82 estaba como muy ligado a mi historia, la guerra de Malvinas. Mi mamá fue parte o sea, no de la guerra en sí, pero ella estaba en comunicaciones, entonces es como que ella vuelve de la guerra, se casa con mi papá, queda embarazada, entonces como que está todo muy puesto ahí. Y yo Eso, recuerdo estar allá en Berlín y decirle a Seba, es como, acá es todo guerra acá. Era como muy impresionante cómo yo iba reconstruyendo mi proyecto y sentido y como que yo estaba en un lugar donde
como que constantemente me estaba trayendo a ese momento. Bien. O sea, tu mamá durante las Malvinas, en el 82, ella estaba en Malvinas. Vos Estaba, nacés, no, estaba en Comodoro en comunicaciones. ok, Estaba pero relacionada, digamos, no en guerra, pero exactamente. Y ese no nacido, anterior a vos, ¿fue anterior a vos ese no nacido? fue anterior a mí, sí. Bien. ¿Ocurrió en esa fecha o fue No, anterior a esa? fueron varios años, 5 años Ok, antes. ok, está bien, pero son todas estas cuestiones que empezás como a armar el rompecabezas, ¿no? Ese no nacido, todo lo que tu mamá pasó estando conectada con la situación de guerra, ¿no? Y sabemos que el sobrepeso, otra de las variables que tiene es la sensación o situación de desprotección y Desprotección. amenaza, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, en este caminito que hacemos en consulta, ¿no? Que vamos desde las líneas de tiempo para trabajar la contemporaneidad, luego hacemos la reprogramación de útero, ¿para qué? Para poder comprender, ¿no? Qué emociones, qué situaciones vivió mamá mientras que nos gestaba, ¿no? Porque todo eso que fue vivido por mamá durante la gestación va a impactar en nuestra propia, en nuestro inconsciente biológico, ¿no es cierto? Y luego de eso, vos mencionabas el proyecto y sentido, hacemos otra etapa de consulta, que es el proyecto y sentido, que es un análisis, ¿no? Para concientizar desde cómo se conocieron nuestros papás a cómo fue la vida de nuestros padres antes de nuestra existencia, porque nos programamos antes de nuestra existencia. Entonces, en nuestra existencia física, ¿no? En este cuerpo físico, ¿no? Entonces es interesantísimo esto que vos estás relatando de tu proyecto y sentido, que es esta etapa. ¿Y qué fuiste descubriendo ahí? Conocer la historia de tu mamá en esa situación, de tu papá que viene y se conocen. Fíjate que te dio vida a una situación de amenaza y de protección, Claro. ¿no? Sí, sí, justamente esa era una de las conclusiones que sacábamos con Sebastián. Bueno, y después más adelante, una vez que hacemos, después viene la otra etapa de lo que es reprogramación de útero y ahí yo empiezo a indagar un poco en cómo fue mi parto y todo, y también fue un parto largo, un parto seco, llevó mucho tiempo y entonces yo empecé a encontrar un montón de correlación entre la forma en que yo nací y cómo terminaban siendo algunos de mis proyectos o algunas de mis situaciones en la vida, que por ahí me costaba dar corte en algunas circunstancias, todo se me extendía, era complicado, doloroso. Eso también para mí fue como muy significativo encontrar ese código ahí, ¿no? Y es como que es algo que sigo trabajando porque está, o sea, el programa está y hay que concientizar y hay que seguir trabajándolo, ¿no? Exacto, porque nosotros decimos que todo lo que dio vida, ¿no? Y en la etapa gestacional es a donde nuestras células crecen, se desarrollan más que nunca en nuestra vida. O sea, dentro de la panza de mamá, todo lo que ocurre impacta. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente biológico dice, necesito más de eso porque soy un éxito Claro, biológico, ¿no es cierto? Entonces, toda esta situación, y el parto, ¿no? O sea, el parto también representa nuestra primera partida, ¿no? Nuestro paso de una situación a otra, ¿no? Los cambios, todo eso se relaciona muchísimo con el parto. Entonces, del modo en que fue el parto, seguramente vamos a encontrar que nos suceden en nuestra propia vida situaciones parecidas cuando tenemos que partir, cambiar, ir hacia algo nuevo, ¿no es cierto? sí, tal cual. Esto que vos estás contando. ¿Y cómo iba? Ya estamos más o menos a la altura de proyecto y sentido, ¿no? Y esa realidad que vos dijiste, bueno, cuando empecé el camino de consultas, mi vida era un caos, era un desborde, estaba desbordada, tenía como una lista de síntomas que junto a Seba fuimos definiendo cuál era el principal y empecé por el sobrepeso. Ujú. Ya más o menos cuando llegás a la etapa de proyecto y sentido, has caminado bastante este camino. ¿Cómo fue cambiando tu realidad? También otra de las cuestiones que está como muy relacionada en todo este camino para mí es el trabajo, porque también el trabajo era un tema. Yo soy programadora, si bien
las mujeres es un poquito más difícil estar en el mundo de la programación porque es algo muy, muy masculino por algún motivo que todavía está bastante instalado en la sociedad. No hay muchas mujeres que, algunas no se atreven u otras no, o sea, como que no le encuentran eh, la motivación para trabajar en cosas así como la programación. Yo desde muy chica como que sentí que tuve la vocación de hacer esto y como que me metí de lleno sin pensarlo demasiado. Eh, es el día de hoy que es algo que me encanta, pero en el camino siempre me pasaba esto que como que no tenía visibilidad en lo que hacía, ¿no? Como que Y entonces una cosa muy significativa, perdón. te gustaba, pero no te encontrabas con ese horizonte hacia dónde ir. Claro, siempre estaba como en segundo lugar, digamos, como muy significativamente, siempre me tocaba estar tras bambalinas. Y bueno, una cosa de las que sucedieron es que cambié de trabajo y empezaron a surgir oportunidades mucho mejores, y empecé a tener un poco más de visibilidad, hasta tuve un puesto donde me ofrecieron liderar y también eso para mí fue un cambio muy significativo. Y a medida que ibas recorriendo el camino y divisabas estos cambios, podías ir encontrándole la lógica, ¿no? Porque yo te escucho y me parece alucinante en cuanto a que uno puede ver, ¿no es cierto?, que no podía no pasar. O sea, a veces parece qué bárbaro, ¿no? Y cambié de trabajo y además estaba tras bambalinas y me ofrecieron un cargo a donde estaba más visible e incluso tenía que liderar, porque otros de los conflictos que vemos en el sobrepeso tienen mucho que ver con no sentirse visto, ¿no? Porque a Claro, veces nos pueden ver, pero no nos sentimos visto, ¿no? Y esto que vos decías, estaba en segundo lugar, había uno nacido antes tuyo también, ¿no? claro, por eso. Y apareció, ¿no? Y todo se empieza a ordenar, o sea, desde la mirada del consultor, muchas veces encontramos muy claramente la lógica, ¿no? Pero lo que es muy importante es que los consultantes también vayan pudiendo percibir que atrás de todo esto había una lógica y por eso el síntoma es la puerta de entrada a ese ser que quería ese horizonte, que quería ser visto, y a medida que va sacando las distorsiones se va encontrando con uno mismo. Vos podías darte cuenta de esto, que a medida que ibas tomando conciencia y Sí, haciendo movimiento, sí, sí, estaba determinado, que no era una casualidad que te cambiaras de no, trabajo, que de te ofrecieran. hecho siempre después de consulta me pasa algo que tengo que volver a escribirle a Sebastián y decirle, mira, pasó esto, como confirmando lo que trabajamos en la consulta y todas las tomas de conciencia que tuvimos en ese día, es como que después, por algún motivo, es como todo se hace más notorio, todo se amplifica y de repente todo tiene sentido y es como, ah, claro, tenía que pasar esto. Tal cual, tal cual, tal cual. Y después de Proyecto y Sentido, ¿o hay algo más que quieras contar o que recuerdes de Proyecto y Sentido que quieras contar? Y, durante la reprogramación de útero también fueron unas consultas bastante intensas, porque uno se pone en el lugar y puede sentir lo que sentía su madre en ese momento y es, es tremendo, tremendo de importante y tremendo de duro también, porque uno siente lo que sentía su madre cuando estaba embarazada y la predominancia de mi embarazo fue la soledad, ¿no? Es un sentimiento de soledad y de abandono impresionante. Bien, yo te voy a pedir que puedas explayarte un poquito más porque esto es una etapa de la consulta muy importante y para los que nos escuchan, y especialmente por ahí para los que no han empezado este camino, es lindo poder entender un poquito, ¿no? Sabemos que no lo entendemos desde la mente, sino desde la conciencia más expandida, ¿no? Pero en la primera parte que trabajamos la contemporaneidad y en la segunda etapa, que es la reprogramación de útero, trabajamos desde el inconsciente, ¿cierto? Entonces, bueno, seguramente
con Sebas hiciste este recorrido y con los ojos cerrados y con un acompañamiento muy, muy especial, ¿no es cierto?, que tiene características propias, Sebas te acompañó a recorrer desde el momento de tu nacimiento los meses de gestación, ¿no? Pasando por la concepción hasta ese estado de cielo, ¿no? A donde nos encontramos con nuestra propia energía, ¿no? Con nuestra propia esencia, ¿no? Y cómo lo viviste, qué podés recordar. Y la vivencia es muy especial, o sea, es Sebastián en todo momento está acompañando y está guiando y uno tiene una sensación de tranquilidad que uno está ahí tranquilo, pero no se puede dejar de sentir emociones, ¿no? Y por ahí un poco está en esto de dejarse llevar y sentir las emociones, porque si bien yo lo puedo hablar ahora, en el momento por ahí es un poco difícil de llevar a cabo, porque la mente está muy, muy atenta y la mente está todo el tiempo tratando de disuadirte y decirte, no, esto es raro, y uno está así, es como una lucha un poquito, ¿no? De tratar de calmar la mente y dejarse llevar por los sentimientos, que creo que es en definitiva lo que funcionó. A mí me costó un poco conectar al principio y cuando empecé a dejarme llevar por esos sentimientos, en realidad nosotros, como yo estaba trabajando el sobrepeso, yo trataba de conectarme con estos sentimientos de abandono y de desprotección, entonces cuando iba ahí es como que empezaba a sentir un montón de sensaciones, ¿no? Uno quizás, no sé, te puede dar como un poquito de taquicardia o te pones un poco nerviosa, las manos por ahí las tenés como inquietas, o sea, es como una cosa que la sensación te domina, digamos, ¿no? Y es muy mágico dejarse llevar por eso porque te hace entender un montón de cosas. Sí, y que para cada consultante la experiencia es propia, ¿no? Es Claro, siempre propia. claro. Pero te preguntaba porque tal cual, ¿no? Entre los conflictos de sobrepeso, uno es la sensación de abandono, ¿no? Abandono, amenaza, desprotección. Y vos hablabas de que tu mamá, o sea, lo que vivías durante esa etapa gestacional, cuando hiciste la reprogramación de útero, estaba muy ligada a una sensación de De soledad, soledad, ¿no? sí, De tu mamá, ¿no? Que de sí, alguna manera está muy relacionada con estos conflictos que vos mencionabas. Y nos permite esta etapa, ¿no? Poder entender que eso nos dio vida, ¿no? Pero que es de mamá, ¿no? Es como tomar claro, conciencia, me pasa esto porque dio vida y mi inconsciente va a buscar ese tipo de situaciones, pero en realidad cuando tomo conciencia que mamá está viviendo eso es como si yo hubiera estado embebido claro, en esa energía, en esa sensación, en esa emocionalidad, en esa vivencia de mamá, pero tengo la oportunidad de decirle, mamá, esto era tuyo, tal ¿no? Esto cual, tal cual, sí, sí, sí. y después de esa situación de reprogramación de útero y de tomas de conciencia, ¿cómo iba tu realidad? Y las cosas es como que de repente empezaba todo, y ahí en esa época, cuando termino de hacer reprogramación de útero, que yo estaba en Berlín y estaba sola, empecé a adelgazar, o sea, sin hacer mayor esfuerzo. eh, Obviamente que no es magia, no es que adelgazo de la nada, o sea, pero yo es como que mis hábitos se modificaron, yo ya no tenía esa necesidad constante de comer y de llenarme, porque esa fue una de las primeras veces donde yo tomé conciencia de esto que vos decís, que eso no era mío, Tal ese cual. vacío y esa soledad y todo eso no era mío, o sea, me había dado la vida, pero no era parte de mí. Y entonces ahí es como, después fueron varios meses hasta que llegué a ese punto, y ahí fue como que entendí y todo tuvo un montón de sentido con respecto a mis comportamientos, con respecto a la comida, básicamente, ¿no? Que es mi problema de base. Tal cual, y aprovecho para ir tomando conciencia también, ¿no? Que seguramente lo habrán visto, ¿no? Que hay una palabra que nosotros usamos muchísimo en Humano Puente que es
mamá-alimento, ¿no? El claro, alimento está muy unido a mamá, ¿no? Y que por otra parte la grasa, ¿no? La grasa en el cuerpo, tiene una función que es la de contener, ¿no? Hablabas de soledad, de abandono, ¿no? Y la grasa es como una contención, o sea, es claro, como yo siempre digo, ¿de qué manera me puede ayudar mi biología? Si yo me siento solo, si yo me siento abandonado, si yo me siento desprotegido, la biología no puede decir, ¿para qué te doy un abrazo? Entonces, nuestra biología va a generar como un abrazo de grasa o una contención de grasa, o cuando hay una carencia, bueno, en cuanto a una carencia afectiva, y en una carencia económica, la energía también es un alimento, que yo tengo una reserva, ¿no es cierto? Entonces, siempre que yo sienta esa carencia, ya sea material o emocional, la grasa me va a proteger. Entonces, cuando vos empezás a entender que esas emociones no son propias, a desagotar esas emociones también guardadas, ¿no? Recordar, revivir y reparar, expresar las emociones ocultas, ya la biología dice, claro, ya no necesito acumular grasa. Lo mismo ocurre con el líquido, ¿no? Las personas que tienen sobrepeso tienen también retención de líquido, ¿no? Y el líquido, otra vez, ¿no? Está muy relacionado con las emociones, con la madre y con la liquidez material, ¿no es cierto? Entonces, esto que vos contás, Jorge, es muy importante porque a medida que vos vas decodificando, ¿no? Vas encontrando esos códigos y los vas de alguna manera liberando, la biología responde a esta nueva Jorge, que empieza a ver la vida de otra manera, ¿no? claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, yo estaba, después también tuve un par de episodios de ataque de pánico en Berlín y también eso es algo que estuvimos, o sea, nos dio el pie para trabajar más consultas, eh, que también era esta sensación de peligro, ¿no? Porque aparte yo estaba inmersa en un ambiente de peligro. O sea, la experiencia de ir a vivir a Berlín fue hermosa, pero es un lugar que está muy relacionado con la guerra y todo. Y estar en ese lugar a mí era como que todo el tiempo eran como señales de alerta todo el tiempo, era la guerra, y era loquísimo entender eh, cómo era la lógica detrás de todo eso. Tal cual, aparte, Porque fíjate, perdóname, que me sí, vas contando, y a mí me encanta ir relacionando, ¿no? Esto de, en tu proyecto y sentido, o sea, antes de tu gestación, ya tu mamá está involucrada con la guerra, ¿no? Lo ujú, conoce a tu papá después, y de alguna manera da vida, ¿no? Vos venís de esa historia, ¿no? Y no te mudás a vivir a un país cualquiera, o sea, cuando uno dice Berlín, nuestro inconsciente, ya te digo, individual, el familiar, el colectivo, o sea, sí, el inconsciente viaja, ¿no? Porque en el inconsciente colectivo Berlín se asocia a situaciones de riesgo, de guerra, de peligro, de ujú, dolor, de agresión, de violencia, ¿no? A donde es maravilloso esto que estás contando, sí. ¿no? Y es empezar a resignificarlo. Claro, sí, sí, fue tal cual, así como lo decís. Bueno, después más adelante yo vuelvo a Bahía por las fiestas. Se había dado también en la segunda ola de la pandemia y estaba todo como raro. Yo justamente estaba muy sola en Berlín. El trabajo era todo remoto, no se iba a la oficina, era un montón para estar allá, mucho frío, estaba haciendo invierno y digo, bueno, voy a pasar Navidad, vuelvo a casa a pasar Navidad y bueno, cuando llegué acá, eh, justo me hicieron otra propuesta de trabajo que, o sea, fue, fue una cosa increíble porque está también relacionada con otra parte del camino humano puente que transitamos con Sebastián. Me hicieron una propuesta para trabajar en una ONG Mirá, que ayuda, eh, da asistencia médica a lugares remotos, o sea, campos y lugares donde no llegan los hospitales y eso. Y, y fue muy impresionante porque cuando empezamos a trabajar con el Rodrixis, yo tengo bueno, es muy amplio, podríamos estar un montón de horas hablando, pero hay un familiar que fallece a los 14 meses justamente
porque no había asistencia médica donde estaba. Wow, wow, qué maravilla, qué Esto maravilla. esta parte fue muy impresionante. Y también esta historia, yo cuando empiezo a armar mi árbol y hasta que volví de Berlín, yo no la conocía. Y así como me llegó lo del no nacido, también esta historia llega a mi vida y me empezó a mostrar otra parte del árbol y otro montón de historias de abandono y desprotección que del otro lado de las ramas del lado de mi papá, que es increíble todo, cómo se fue dando. Uno por ahí, después de tanto tiempo lo tiene como interiorizado, pero si uno repasa lo que fue el camino y repasa toda la conciencia que se le puso a todo esto que sucedió, es una cosa increíble. Y un poquito para aclarar, ¿no? Cuando vos mencionabas Reorixins, muchos por ahí saben a qué nos referimos, por ahí a otros no, en este camino de consultas que va desde lo contemporáneo, reprogramación de útero, proyecto y sentido, el análisis del árbol, terminamos en la última etapa con Reorixins, ¿no? Que significa retorno al origen por interpretación del síntoma, a donde a través de una ceremonia muy hermosa le damos la posibilidad a aquellos ancestros digamos, que están en nosotros, ¿no es cierto?, a que también ellos puedan recordar, revivir y reparar historias que están relacionadas con nuestros síntomas. Siempre nos va a guiar el síntoma y los conflictos asociados al síntoma. Por eso es esto que vos mencionás, ¿no? Que pudiste darle la voz a aquellos ancestros que estaban relacionados con esto, y así surge esta historia de este bebé, de este niño. Claro, sí, sí, era una Y niña que, que aparte también, muy casualmente, comparte nombre conmigo, porque yo me llamo Jorgelina Amanda y esta niña era Amanda también de nombre. fíjate, ¿no? Y eso no lo sabías hasta que empezaste, es maravilloso, ¿no? Cómo Sí, se va abriendo se va abriendo la conciencia, se va expandiendo la conciencia y se va expandiendo la vivencia toda, ¿no? Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y si pudieras decir cómo estás, o sea, ¿cuánto has recorrido? O sea, ¿completaste el camino de consultas por el sobrepeso? ¿Lo seguís atravesando? ¿Cómo, en qué lugar estás de este camino? y en el lugar, ¿Estabas ¿Terminaste ese ciclo y empezaste uno nuevo o seguís en el mismo ciclo? estamos, una de las últimas consultas con Seba planteamos la posibilidad de terminar el ciclo y comenzar un ciclo nuevo. Como yo hace un montón de tiempo que empecé, el camino en Mano Puente avanzó un montón y hay un montón más de cosas que se pueden hacer ahora y diferentes, o sea, las técnicas avanzaron. Entonces lo que me propuso Sebastián es volver a replantear, digamos, buscar otro síntoma. Yo al día de hoy ya, o sea, bajé los 30 kilos que quería bajar cuando empecé. En realidad eran 27 porque cuando empezamos una cosa que no dijimos es que el consultor te pregunta cuántos kilos crees que tenés de más y ese número es una cosa alucinante porque va guiando todo. El número 27 para mí apareció en casi todas las consultas había algo que me relacionaba con el número 27, desde fechas de cumpleaños, años, que el Reorixin siempre estaba en esos años, era una cosa Maravilloso, maravillosa. maravilloso, sí, le llamamos número guía y vamos a encontrar un montón de conexiones porque por algo estamos sosteniendo ese 27, ¿no? Y además, esto que vos decís, ¿no? El 27, real y simbólico, para el inconsciente es lo mismo, pueden ser años, pueden ser kilos, pueden ser litros, pueden ser meses, o sea, lo vamos a ir encontrando en muchas manifestaciones de ese modo. Jor, y esa vida que sentías caótica y que te sobrepasaba cuando iniciaste, ¿cómo está hoy? ¿Qué podrías contar de tu realidad hoy? Y mi realidad ahora está
tranquila y eso es algo que creo que es el objetivo, ¿no? Yo siento una tranquilidad y una certeza de que todo esto lo creo yo y de que lo estoy sanando y eso es como en este momento es todo lo que preciso. Bien, y la conciencia, digamos, de cómo mirar la vida, de cómo mirar la realidad, esto de Completamente, asumirte creador de tu completamente realidad, diferente, ahí va. completamente diferente. Uno ya no es más, uno no le pasan las cosas porque tiene mala suerte. Uno entiende por qué pasan las cosas. Empieza, se transforma en un ejercicio diario, el de entender, pasó algo que me pone mal o que me incomodó o que me hizo mal y de repente digo, "Ah, me pasó por esto". Y a veces me pasa que hay cosas que no entiendo porque obviamente ustedes tienen un recorrido mucho más amplio y mucho más informado, pero para uno que en la cotidianeidad de repente le pasa algo que no entiende por qué está pasando esta situación, sabe que hay alguna explicación, pero todavía no la sabe. Me ha pasado un montón de veces de empezar consulta con Sebastián y decirle, mira, me pasó esto, Seba, necesito que me ayudes a pensar por qué. Y eso es genial, porque es otra forma de ver la vida, o sea, uno sabe ya que no Sí, hay, uno es el creador de lo que le está pasando. Y eso es una realidad. exacto, ¿no? Y esa búsqueda que vos por ahí decís, ay, Sebas, ayúdame a ver, seguramente me acompañás en esto, lo encontrás en vos. Está, No, sí, ¿no? seguro. Sale de uno, ¿no? Porque esto de, por qué te pregunto cómo está tu realidad, ¿no? Porque la realidad la creamos nosotros según cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces, esa Jor que cuando empezó el camino de consultas sentía el caos y sentía el desborde, lo que fue haciendo fue tomando conciencia, haciendo movimientos en la propia vida, dándole lugar a historias vividas que no pudieron eh, expresar emociones que estaban ahí en vos, y entonces vos vas cambiando y tu realidad va cambiando, no puede no ser así. Lo importante es eso para nuestra mirada, o sea, sanar el síntoma es maravilloso, pero lo más importante es que puedas tomar conciencia de que vos sos la creadora de tu realidad y de cómo tu realidad va modificándose según vos te vas encontrando con vos mismo, por eso el síntoma es la puerta de entrada al ser, ¿no es cierto? Sí, también hay algo muy importante que es esta cuestión de uno ve las cosas y se hace consciente y después viene lo difícil que es accionar, ¿no? Porque Bien, había algo muy gracioso que yo hablaba con mis amigas, cuando yo tengo muchas amigas, por suerte, que les gusta todo esto y hablamos mucho. Y entonces yo siempre les contaba como anécdota que yo iba a la consulta de la biodescodificación porque quería adelgazar y de repente terminaba la consulta y me iba a la panadería y me compraba un sanguchito de amiga. Entonces yo me di cuenta hasta que en un momento dije, no, pero pará, porque no es así. O sea, esto no es magia. Uno también tiene que acompañar con un movimiento y con acción todo esto que entendió para que se total. pueda dar. Porque a veces uno se queda en el, ah, listo, ya lo entendí, y no es solo eso. No, nosotros decimos tomar conciencia y pasar, ¿no? A la A la acción, ¿no? acción, Porque en la acción es la materia, ¿no? claro. Entonces yo tomo conciencia, pero después no hago un movimiento, ¿no? El universo obedece a eso que yo estoy determinando con mi accionar, no solo con la toma de conciencia, Claro, ¿no? por eso. Y algo Por eso que decimos, también es algo que a mí o sea, yo no es que empecé a adelgazar desde que empecé la consulta, o sea, de hecho esto se vio en un lapso de 7, 8 meses donde no hicimos consulta, era como nos juntábamos a charlar porque mientras uno está en el descenso de peso, bueno, eso lo saben ustedes como consultores, cuando uno está en el proceso de descenso, es como que hay que esperar a que se detenga, digamos. Y me pasó esto que cuando... pega el descenso. Uno empieza a bajar, entonces ya no sigue removiendo porque deja que el Claro, cuerpo se vaya acomodando, ¿no? Esto que como es adentro es afuera, ¿no? Si yo adentro empecé a acomodar todo esto,
mi biología también se tiene que acomodar a todo esto, ¿no? Y empieza a descender de peso. Cuando viene otra vez un estancamiento, ahí retomamos Claro. este proceso, ¿no? De ir hacia lo que trabajamos en consulta, para darle tiempo, ¿no? A la biología a que pueda acomodarse. Claro, pero por eso te digo, o sea, yo también tenía o sea, también fue un cambio de mente y de entender esto que te decía de tomar acción, hasta que yo dije, ah, no, pará, yo también tengo que acompañar esto, toda esta conciencia, yo ya sé que no estoy sola, ya sé que nadie me abandonó, ya sé que no estoy desprotegida, pero ahora tengo que accionar con esto. Y ahí fue donde Exactamente. realmente es como que se hizo conjunción de las dos cosas y ahí es como que pude empezar con el real proceso de descenso de peso, pero sí, o sea, uno también tiene que trabajarlo, eh, porque es eso, son las dos cosas, es tomar conciencia y tomar acción también. Sí, mira, nosotros mejor decimos conciencia, coherencia, ¿no? Porque si yo tomo conciencia, esto que vos decís, si yo tomo conciencia y después me voy a la panadería y Claro, me bajo la docena de sanguchitos, no hay coherencia, ¿no? Como que tomé conciencia, claro, pero... Y después la constancia, ¿no? La constancia. Nosotros sabemos en Humano Puente que el descenso de peso, este síntoma, no está tan ligado, o sea, no es que no está tan ligado, está más ligado a estas cuestiones emocionales que hablamos. Nunca vamos a decir tenés que hacer una dieta, o sea, no, porque claro, nosotros lo vemos desde otra mirada. Ahora, esto que vos decís, si yo tomo conciencia, pero después me como una docena de sanguchitos, esos sanguchitos están tapando esto que vos claro, decías, o están representando, o están haciendo de aquello que vi en mi proceso ujú, de consulta que representaba el sentirme protegido, valorado, bueno. Entonces lo acompañamos con la acción y lo hacemos ujú. en conciencia, en coherencia y en constancia, ¿no? Que por eso es un camino, ¿no? Que vamos continuamente y constantemente trabajándolo de esta manera, ¿no? En conciencia y en coherencia. Ujú, Eh, sí, y, así. y bueno, y como para ir cerrando, yo no tengo reloj, no sé cuánto tiempo, podemos estar 3 horas, porque a mí me encanta charlar, pero me parece que ya es hora de ir cerrando. Eh, ¿qué te gustaría transmitir como consultante? ¿Qué sentís que te ha dejado, pero no porque se haya terminado el camino? Porque creo que quien empieza este camino es un camino que yo siempre digo es de ida. Esto no es que bajé de peso, vuelvo a pensar como antes, porque uno ya no puede volver a pensar como antes cuando le encuentra la lógica a la existencia, ¿no? Y se asume creador. Sí. Si, si vos pudieras, no sé, dejar un mensaje, algo que quieras transmitir a los que te están escuchando. Y el mensaje es que vale la pena, que cuesta, que hay que ser muy valiente para enfrentarse a todo eso, pero que vale la pena, porque la paz que da es hermoso. Eso es lo único que puedo decir. Yo en este momento de mi vida, eh, obviamente que quizás tenga un montón de cosas desordenadas y desacomodadas, pero yo encaro la vida de otra manera y se hace todo más fácil. Bueno, bueno, hermoso escucharte, hermoso que hayas podido abrir tu corazón y tu conciencia a todos, hermoso Gracias. compartir este camino. Igualmente. Y, y bueno, quedará esto subido, espero, si todo sale bien. Ahí me hace reír Gus con las famosas 3 horas de consulta, porque yo no uso reloj a veces, este, pero bueno, y bueno, y seguimos con este ciclo que ya el próximo viernes toma la posta Sebas. Yo fui una invitada y feliz de haber abierto este ciclo como invitada. Y bueno, les mando un beso enorme a todos, te mando un beso enorme a vos, Jor. Gracias. Un honor para mí, lindísimo escucharte y encontrarme también mucho en cada palabra que mencionas. Así que bueno, Gracias. gracias Valiente, acá como Un te honor dije, también. eso, Genia Jor Valiente, eso, me sumo a esa mirada. Gracias Sebas, Fran y Ana por este hermoso ciclo
Les mando un beso gigante a todos. Gracias. Un besito. Adiós. Gracias a vos, Jorge. Un beso para todos.